¿Cómo les va? Bienvenidos. STP Tour, el tour norteamericano de los Rolling Stones en 1972 por Norteamérica, presentando el monstruoso, el único, el incomparable Exile on Main Street. Y qué mejor que la intro, que sea con un inédito y con Mick Taylor brillando en los Stones. Ventilator Blues en vivo en 1972. El póster de gira confeccionado por Josh Pache. Este es el hermanito menor, allá está el mayor. Después lo vamos a mostrar un poco. Presentando los Stones Exile en vivo, consolidados como la banda de rock and roll más grande del mundo. No se sabe si ellos mismos se pusieron ese mote, ese apodo, esa frase, o si bien la prensa lo hizo. Pero junto a Led Zeppelin eran las dos agrupaciones de rock and roll que más llenaban, que más vendían, tal vez por aquel tiempo. Exile en vivo, entonces, lo presentamos en este video de Rolling Stone Records. Soy César Barzais, les doy la bienvenida y ya les estoy dando tiempo para que se suscriban al canal y para que dejen un like, que siempre nos ayuda mucho. Agradezco a todos los que nos acompañan en los diferentes videos, casi 140 o más. Los que nos acompañan en las transmisiones en vivo. Algunas cositas raras, cajas también del STP Tour, Stones Touring Party. Hay mucho como para mostrar. Podríamos hacer varios videos de todo esto. Esto trae esta caja que ven ahí. No todo está acá adentro, algunas cosas nomás. La de abajo trae esto. Trae todo eso que ven ahí. Creo que algunas cosas nomás están acá adentro. Creo que la remera y nada más. El póster, el CD. Creo que el llavero anda por ahí también. Todo lo demás anda por otros lados. Por allá veo las credenciales del STP Tour dando vuelta por allá, por algunos otros lados. La idea es comentarles acerca de lo que fue el tour, de los inéditos en vivo que tenemos por acá, de los VHS históricos, de cuando había que arreglárselas para ver algo sobre esa gira, que no hay mucho de material fílmico y muy bueno. La mayoría era Ladies and Gentlemen, obviamente, la película que un tiempo estuvo en cartelera creo que en cines de Estados Unidos y después desapareció. Y más adelante es como que se restauró, se mejoró y unos 10 años atrás por ahí se publicó y sí se pudo ver en diferentes lugares. Algo similar a lo de Some Girls Live in Texas, cosas que pasaban por aquel tiempo. Bueno, no sé por dónde arrancar. Tengo acá el VHS y el DVD de la película inédita, la que no se puede nombrar. La que tiene la palabra blues, igual que la canción. El tema ese prohibido de los Stones. La película prohibida de los Stones. Muchachos hacían muchas cosas arriba de los aviones y abajo de ellas también. Sweet Black Angel. Escuchen esto. Esto es una bomba total. En Fort Worth, Texas. Ahí vamos. Hay que dejarlo todo. La película. Sí, la famosa película. Este está más bravo, ¿eh? Muchas imágenes que no se pueden mostrar. La de atrás menos. La de atrás ni lo de vuelta el VHS, ni lo de vuelta. ¿Qué tal este Sweet Black Angel? Inédito total, ¿eh? Única vez que lo tocaron en la historia, puede ser.
Este, ¿cómo lo muestro este? Así. Ya se imaginarán lo que, como Mick con una groupie, ya se imaginarán qué estarán haciendo. Bueno, acá lo muestra explícitamente y abajo está el título de la película. El Sa Blues. Eso. Ya sabemos que YouTube censura todo, así que mucho no se puede mostrar. Enloquecíamos cuando encontrábamos estas cosas. Las buscábamos. Hasta que aparecían. La película, esa que están los plomos, que están los muchachos, que hay mucha gente, se ve que reforzándose con vacunas, se estarían dando la vacuna anti-COVID por aquel tiempo. Muchos con grandes aspiraciones, se ven en el video, la película. Se ve mucha gente intentando procrear, ensayando para procrear, haciendo el amor. Se ve a muchos por allí también. En cambio de ellos se los ve re prolijitos los Stones. No te hacen nada en la película. Ellos unos señoritos en el avión, tocando un poco, zapando, y todo lo demás descontrolados. Se ve a Stevie Wonder por allí, que Mick lo acompaña para que se siente en el piano. Hay un poco de todo. Vamos a seguir poniendo más canciones de este box. Este box. Stones Touring Party, 1972. Tiene 6 CDs. Ya les digo que tiene. Tiene diferentes conciertos, pero lo más importante está al final, que lo que recién escuchábamos es Sweet Black Angel de Fort Worth, Texas, y otros inéditos como Honky Tonk Woman, Loving Cup, Torn and Frayed y Ventilator Blues, con el que empezó el video, que es de la primera fecha, creo, del tour, que fue en Canadá. Y después tienen otro concierto de Fort Worth, otro concierto más de Fort Worth. Recordemos que hacían tarde y noche por aquel tiempo. Houston, algo de Filadelfia, más de Houston, otro Filadelfia, y después tiene fragmentos de diferentes lugares, del Madison, hay bastante del Madison, los ensayos de Montreux, Suiza, esos que hicieron para la BBC, donde están todos allí zapando, Your Hips, Loving Cup. Eso me parece que está oficializado, que no creo que lo podamos poner. Acá tengo VHS de la película, Ladies and Gentlemen. 9 canciones tiene, nada más. 9 canciones. Live 1971, dice. Live with Me, Dead Flowers, The Singer Not the Song, Long Long While, Midnight Ramble, sin la R, I Can Get No Satisfaction, Beach y Brown Sugar. Después abrías y resulta que era nada que ver el contenido que tenía, pero así eran estos delirantes VHS de esos tiempos. Un milagro encontrar la información real. Busqué un par como para adornar el video y no hablar todo el tiempo de cómo nos la rebuscábamos consiguiendo estos VHS y estos DVDs bootlegs de esos tiempos. Bueno, esto también es Madison Square Garden. Y después dice The Best of Madison Square Garden 1972, donde está el tema de Uptight y con Satisfaction. Bueno, el momento que también cantaba y tocaba Stevie Wonder. Beach, Rocks Off, Happy, Tumbling Dice, Sweet Virginia, You Can Always, All Down the Line, Midnight Rambler, Bye Bye Johnny, Rip This Joint, Jumping Jack Flash, Street Fighting Man, y tiene backstage, tiene entrevistas de televisión. Hay un poco de todo, bien variado. Ahí vamos haciendo correr Estos que escuchamos son fragmentos de la película El Blues del el estudiante, ¿no? El estudiante que está en Londres y que estudia, pero por las noches, bueno, tiene que apelar a un trabajo secundario como para
poder, aunque sea mantenerse económicamente allí en Londres, sí, en Londres, si mal no recuerdo, la canción que ellos le entregaron a la Decca y que obviamente la Decca nunca publicó como simple. Bueno, el mismo nombre de esa canción es Schoolboy Blues, podría ser también, eso se puede nombrar, Schoolboy Blues, bueno, esa, que es el mismo nombre de la película, que nunca en la vida será oficializada. En estos tiempos podría ser oficializada para mayores de edad, pero bueno, tendrían que cambiarle un poco el nombre y el título. Ladies and Gentlemen, ya lo mostré todo esto. Hay un video exclusivo de Ladies and Gentlemen en el canal que pueden ir a ver. Y les quiero decir, voy a mostrar unos vinilos ahora y los CDs, pero quiero charlar un poco acerca de el tour de Exile on Main Street. Hay un video sobre los 50 años de Exile en el canal, si quieren ir a ver también. Entre el 3 de junio y el 26 de julio empezó este tour con Jagger, Richards, Bill Wyman, Charlie Watts, Nicky Hopkins, Bobby Keys y Jim Price. Mick, Keith, Mick Taylor, que me falta nombrar, pequeño detalle, Bill Wyman, Charlie Watts, Nicky Hopkins, Bobby Keys y Jim Price, o sea, los que estaban por Nelcott, básicamente, con invitados especiales como Stevie Wonder y Wonder Love cuando hacían Uptight Satisfaction. El 3 de junio en Vancouver, Canadá, es donde hicieron algunas de las perlas que estamos escuchando, Ventilator Blues, por ejemplo, Torn and Frayed, por ejemplo, canciones que luego no volvieron a hacer, y creo que había alguna más. Honky Tonk Woman, que no era una canción habitual del tour, sí en casi toda la vida de los Stones, pero no en este tour justamente, sí venían de interpretarla de los tours anteriores. Ahí vamos a escuchar algo de esas canciones inéditas. Después el tour siguió por 2 shows en Seattle, San Francisco, San Francisco, San Francisco y San Francisco. 4 shows ahí. En Los Ángeles, en el Hollywood Palladium de Los Ángeles tocaron. Miren, lugar que mucho más adelante tocarían a los Stones y Kids también. En Long Beach, California, también siguió todo esto. Más shows en Los Ángeles, en San Diego, en Tucson, Arizona, en New Mexico, en Denver, Colorado hicieron 2. En Minnesota, en Chicago hicieron 1, 2, 3 shows. O 4. 3 shows. En Kansas City, Missouri, en el auditorio, también hicieron un par. En Dallas, Texas, y tuvieron esos famosos ensayos del 72, que se llaman Dallas Rehearsals, que algún día podemos hacer un video sobre eso también y escucharlos. Es para muy fanáticos ya eso, pero lo vamos a hacer. Imagino que los que ven este canal son muy fanáticos de los Stones, así que en Fort Worth, Texas, tocaron el 24 de junio, 2 shows. El 25 de junio tocaron en Houston, 2 shows. El 27 y el 28 anduvieron por Alabama, en Nashville. Estuvieron el 29 de junio en Washington, el 4 de julio, el 5 por Virginia, el 6 en Charlotte. El 7 por Tennessee, el 8 por San Luis. El 9 hicieron 2 shows más en San Luis, el 11 en Ohio, el 12 en Indianápolis, Detroit, Michigan, 2 shows. El 15 de julio salió Happy y All Down the Line, el simple. El 15 de julio hicieron 2 shows en Toronto. Y voy con la última parte. Toronto, en Montreal también tocaron. En Boston hicieron 2, 18 y 19 de julio. Hablando de Boston, la tierra de Boston Strangler, la inspiración para Mick Jagger para hacer Midnight Rambler. Anda a ver, ¿lo viste el video? ¿Quién era y quién fue Midnight Rambler? ¿Lo viste? Está en el canal, lo tienes que ir a ver. Dale, anda a verlo. Después, termina este video y lo vas a ver. Pone quién era Midnight Rambler o algo así y lo vas a encontrar. Bueno, en Boston entonces 18 y 19 de julio, en Filadelfia el 20 de julio.
21 más Filadelfia, 2 más. 22 de julio, Pittsburgh, Pensilvania. En el Madison tocaron el 24 de julio. Y el 25 de julio, el 26 de julio, 4 shows hicieron. Y hasta ahí fue. En el Madison terminó la gira de 1972. Muchas de esas canciones, muchas de esas cosas también, que están incluidos en LPs bootlegs de los Stones, las canciones de la película Gimme Shelter, pero aquí tiene varios agregados más, hay mucho del 72 acá, como Midnight Ramblers, por ejemplo, hay show del 72 acá también, estoy mirando bien, show de Madison, Bye Bye Johnny, Jumping Jack Flash, Loving Bain, Sweet Virginia, You Can Always, All Down the Line, Midnight Rambler, todo eso, el STP Tour, acá tengo otro, 2 más, Stones on the Rocks. ¿Qué tiene Stones on the Rock? Miremos. Loving Bain, Sweet Virginia, You Can Always, Midnight Rambler, All Down the Line, Rip This Joint, Jumping Jack Flash, Street Fighting Man. Algunos inéditos de Exile también. Si uno ve esto y dice Tour 72, ves esta foto, ¿o no? Es automático. Welcome to New York. All Down the Line, You Can Always, Midnight Rambler, Bye Bye Johnny, Rip This Joint, Loving Bain, Sweet Virginia y Jumping Jack Flash, grabado en el Madison Square Garden de Nueva York, 1972, bootlegs de la época. ¿Qué tal estos inéditos que estamos escuchando? El box, podríamos mostrarlo un poco. Quedó acá abajo. Este box está increíble. Son muy caros ahora, pero a los que son miembros de nuestro canal podemos enviarle toda esta discografía. Sobre todo a los que se unen en la membresía Keith. Está la membresía Charlie, Mick y Keith. Agradezco a Martín, que es miembro del canal. Agradezco a Rafael por todo el diseño gráfico del canal. Agradezco a nuestro amigo de Climmer Stone, que difunde y mucho nuestro canal. Muchas gracias. Los mejores videos relacionados a Rolling Stones, conciertos, shows, ensayos de Climmer Stone. Fíjense. Bueno, Tour 72, el STP Tour. Todo se complementa con Ladies and Gentlemen, con la película que finalmente nunca salió. Robert Frank había filmado esa película. La que nunca salió, la del nombre prohibido. La del Schoolboy Blues, ahí podemos decir. Pero en realidad tenía otro nombre, ¿no? Que incluso la película creo que está hasta sin restaurar. Se vio así como a primera mirada, che, no, esto no lo podemos publicar ni de casualidad. Nos echan, no nos dejan entrar a Inglaterra si la publicamos. Bueno, este box increíble, Stones Tour Party, que tiene un poco de todo de los shows del 72. Lo mismo que mostré en vinilo, pero ahora lo muestro en CD, el Welcome to New York. Más en vivo, Loving Bain se llama. Este es Filadelfia. Fort Worth no es Filadelfia, es de Fort Worth, de Loving Bain. Bootlegs totales, obvio. Un bootleg de lo que era el Ladies and Gentlemen, que la mayoría estaba también grabado en Houston y en Fort Worth. La gran mayoría de Fort Worth y Houston. Primero, segundo show. Así vamos consiguiendo el Ladies and Gentlemen bootleg por aquellos años. ¿Es para vos el mejor tour de los Rolling Stones? Recuerdo cuando hicimos una encuesta en la comunidad de YouTube y muchos eligieron, estaba entre los primeros. Es que es tan rock and rollero, tan bueno, tan poderoso este tour, está increíble. Este es el CD de un histórico LP titulado Unreleased Decca Live Album 1972. Cuando los grupos estaban ya muy preocupados del 69 en adelante, en que no los pirateen, en que no grabar de consola, salvo que sea con muchísima seguridad, por el hecho de que
Si querían hacer algún disco en vivo, bueno, había que estar muy alerta. All Down the Line, Brown Sugar, Beach, Rock Soft, Gimme Shelter, Happy, Tumbling Dice, Love in Vain, Sweet Virginia, You Can Always, Midnight Rambler, 11 minutos Midnight Rambler, Rip This Joint, Jumpy Jack Flash, Street Fighting Man, tiene esto. Y voy a cerrar ¿con qué? ¿Con qué? Con este. Otro que tiene, voy a ir leyendo atrás, outtakes y versiones alternativas y promos de Exile, el CD 1 y 2. El CD 3, The Great Lost Live Album. El CD 4, Los Ángeles 72. El CD 5, Fort Worth, Texas 72. El 6, Norfolk, Virginia 72. Y después tiene cosas de Mick Taylor. Por eso es de Mick Taylor Years, dice ahí. Ahí va mostrando cosas de los shows, ¿no? De los shows de esos años y de lo que hoy estamos compartiendo con todos ustedes, con estos inéditos que están sonando. Canciones conocidas, pero versiones inéditas que compartimos con todos ustedes. Y me voy a ir mostrando este. Que tengo la suerte, no sé si espero que se vea bien y no haga mucho reflejo, que tengo la suerte que esté firmado por John Page, el creador de La Lengua y creador de este póster de gira del North American Tour 1972. Lo encontramos en Londres en 2015, pudimos contactarlo, hicimos una reunión ahí en un café de la zona bancaria de Londres, con algunos muchachos del fan club, estuvimos. Firmó ahí, Modesto Page, firmó ahí y yo le pedí, por favor, no, pero fírmemelo todo, crúceme, pero le voy a arruinar la imagen, me dice. No, crúcemelo todo. Y ahí le puso para César John Page y 17 de abril del 2015. Lindo este, de uno de los tours preferidos de todos los fans de los Rolling Stones, como lo es Exile en vivo. Nada más y nada menos. Bueno, se pueden suscribir al canal, agradezco por la compañía. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan y el Stones Touring Party, el North American Tour 1972 de los Rolling Stones merecía un video, creo yo, así como ya hicimos con el Tour 78. Bueno, intentaremos en la medida de lo posible ir haciéndolo con diferentes tours. Y en la lista de reproducción vas a encontrar canciones específicas que tienen toda su historia, caso Midnight Rambler, anda a ver ese video, el de Street Fighting Man, el de Brown Sugar, el de Satisfaction, no sé si me falta alguno más. Iremos haciendo más canciones de ese estilo, hablando sobre canciones en sí, sobre álbumes en sí, sobre giras en sí, sobre compilados, sobre discos en vivo, sobre simples, sobre todo lo que sea este gigantesco planeta Rolling Stones que tanto amamos. Gracias por la compañía. Soy César Versáis desde la Patagonia, Argentina. Les mando un gran abrazo y nos reencontramos en el próximo video. Adiós.